Señoras y señores, ¿cómo les va? ¿Cómo están? Muy, pero muy buenas noches. Bienvenidos a la noche de T5 Satelital. Bienvenidos al canal federal. Bienvenidos a la Luna. Bienvenidos a este espacio en el que justo antes de terminar cada jornada les proponemos compartir charlas, conversar con gente amiga, con todos aquellos que de una manera u otra son personas que están ligadas, actores de nuestra sociedad. Y actores de nuestra sociedad aquí en Corrientes, o en Resistencia, como lo hacemos habitualmente, pero que también los invitamos a los que nos están mirando desde cualquier otro lugar a que encuentren a aquellos que de alguna forma tienen su parecido, en la forma de pensar, en la forma de interpretar, en la forma de conversar y de entendernos. Este espacio que ha sido pensado para dialogar en tiempos en que el diálogo, la charla, la conversación, el intercambio de ideas no es tan fácil de lograr. Bueno, a través de este programa queremos hacerlo. Porque también el diálogo, el poder intercambiar ideas, el poder decir lo que uno piensa y que no por eso sea censurado, habla de libertad. Mire, en este primer bloque, alguien que está muy ligado a una fundación que trabaja de manera intensa y que tiene el honor de llevar en su insignia o en su denominación a la palabra libertad, el Club de la Libertad y la fundación del Club de la Libertad. Es verdaderamente importante entender a aquellos que están trabajando de esa manera, porque tienen una manera de pensar, una forma de interpretar la realidad, pero no por eso entienden que es la única, y aceptarnos, comprendernos, valorarnos y hasta, ¿por qué no?, también entre nosotros, sacarnos una buena sonrisa es siempre importante. El señor que está acompañándonos es ingeniero, sabe muchísimo de marketing, hoy está muy ligado a esta actividad, como les decía, a esta fundación y a un club que lo hemos venido conociendo, también a través de un amigo como el señor Alberto Medina Méndez, pero que es bueno entender que la libertad debe ser un bien que debemos aprender a defender y debemos valorarlo como tal. Uno piensa en libertad y puede ir a épocas remotas, sin embargo, a veces carecemos de la libertad necesaria, justa, en tiempos como los que vivimos y nos censuran o nos obligan desde otros espacios, desde aquí incluso. Y este señor tiene mucho para pensar y para aportar. Además, yo lo admiro por lo que hace en las redes. Después les voy a contar. Enrique Arduino, gracias por el tiempo. ¿Cómo estás, Enrique? Gracias y bienvenido a la Luna. Gracias por la invitación. ¿Más terrenal o más lunático usted, vos? ¿Cómo? ¿Más terrenal o más lunático sos? Digo que como este programa se llama La Luna y en la vida uno tiene que tener un poquitito... ¿Sí? Sí, la noche, el final de la noche suele ser el mejor espacio para pensar. Y también un poco para evadirse de esta realidad terrenal que tenemos hoy, que es agresión pura y muy poca tolerancia. ¿Por qué crees que pasa eso? Yo creo que pasa un poco también por lo que se ha ido dando políticamente, no solo social y políticamente, no solo acá en la Argentina, sino en el mundo en general, porque es país que vos mirás, país que hay esta confrontación entre sectores que prefieren gritar, que prefieren despreciar y no se toman el momentito para oír al otro y ver si hay puntos de coincidencia, aunque sean chiquitos, pero sobre los que se pueda construir algo. ¿Qué es lo que pasa? Tiene que ver, sí, con lo que el poder, el Estado, ha logrado hacer, que es separarnos a todos en rebaños. Y esos rebaños son más fáciles de manejar con privilegios, aunque los paguen otros, y nos lleva a que somos una sociedad quejosa, que somos blandos, que renunciamos a lo más importante que tenemos, que es el poder autogobernarnos, el poder fijar nuestras leyes y obligarnos a cumplirlas,
y estar más cómodo, más light. Total, otro es responsable de nuestra vida. Otro nos dice cómo debemos hacer las cosas, nos dicen cómo votar, nos dicen que es correcto pensar y que no, aunque vaya en contra nuestro. Y entonces llegamos a una sociedad donde es más fácil esconderse. Es mucho más fácil esconderse, hacer caso y pasar desapercibido. Esa sociedad nos lleva en algún momento a despertarnos. Esa condición social nos lleva en algún momento a despertarnos. Y es triste cuando nos despertamos. Y ahí sí viene el querer enfrentar al otro, el no soportar la realidad, que es la realidad de que nuestros sueños no existen, nuestro mañana no existe, y hemos dejado que se pisotee nuestra dignidad. Vos decías que en esta y en otras sociedades, dentro de la intolerancia apareció el grito. Si yo tomo lo que pasó, no en resultados de elecciones, pero sí en campañas, ¿me da la impresión a mí o terminó ganando el grito? Ganándole el grito hasta a veces aquello que podía ser un mensaje más pacifista. Ha ganado el grito. En todos los sectores, digo, ¿eh? No, Sí, digo, no, sí, no estoy hablando de que unos u otros, ¿eh? No, estoy no hablando pasa de que hasta aquellos justamente que podían parecer mucho más pacíficos en un momento ya se alcanzó tal nivel de intolerancia que fueron los mismos, ellos mismos los que trataban de imponer su voz. La misma, esto que está diciendo se notó, pero patente en el último debate. Yo no escuché una sola propuesta, de nadie, de nadie. Todos, tal vez hubo algún candidato, algún sector de la sociedad, porque no nos olvidemos que el candidato no es impuesto, sale de un sector de la sociedad, interpreta a un sector de la sociedad y por lo tanto lo colocan como candidato. El problema que hay es que ningún candidato hizo una propuesta, ninguno tendió un puente. Todos acudieron a eso que vos bien llamás el grito, agredir al otro, tratar de, decir más fuerte lo que pretendían hacer, y todos llegamos a que ese grito nos lleva a la confrontación permanente. Y esa confrontación permanente no nos permite entender que muchas veces ni el blanco ni el negro son las soluciones. En los grises hay muchas soluciones dando vuelta. El gris es juntarnos, tocar algún punto en común, aunque tengamos miles de diferencias. Pero en ese punto en común, construir algo. Y ahí surge una cosa que es que no se tiene mucho en cuenta, que cualquier sociedad, cualquier corporación, cualquier sistema, siempre tiene dogmas. Y el problema es no el dogma. El dogma es la base. El problema es qué edificio levantamos sobre ese dogma. ¿Un edificio tolerante o uno agresivo? ¿Levantamos sobre ese dogma algo que se base en el castigo o en el premio? ¿Levantamos sobre ese dogma algo que se base en reprimir o dar libertad? El edificio es el problema, no es sobre qué está hecho cada cosa. Y lamentablemente la mayoría de los que han confrontado y representan a la sociedad tienen un dogma que es fijo para ellos, que es el populismo. Y entonces volvemos a lo que decía antes, seguimos haciendo más imberbe a la sociedad. Se reclama mucho, se reclama privilegios bajo el nombre de nuevos derechos, pero no es una masa crítica, no es una sociedad que critique, reclama, pero no critica. Y entonces es mucho más fácil para todo el estamento gubernamental, todo el estamento político,
moverse en ese sentido. Alguien lo paga, lo disfruta otro. Ese es un grave problema que tenemos en la sociedad actual y es mucho más grave si pensamos lo que viene. Porque lo que viene es para gente, para personas que tengan una cierta formación, no en una especialidad o algo por el estilo, sino una cierta formación en adaptarse, desadaptarse y volver a adaptarse, porque ya no va a haber trabajos donde hagamos cosas repetitivas y estemos sentados y nos venga todo arriba. Ahora la cosa es crear. Y justamente nuestras sociedades lo que menos hacen es crear gente que cree. Entonces nos encontramos que el futuro en muchas sociedades va a ser bastante negro. Enrique, lo que viene también es un desafío, digo, a nivel mundial hay un cambio de paradigmas que se está dando, que lo estamos viviendo en el día a día y en la forma en que trabajábamos, vos lo mencionabas recién, va a haber que también hacer un clic desde ahí, ¿no? Como sociedad, pero digo, hoy los requerimientos son otros, más allá de la falta de, diciéndolo en criollo y en nuestro país, falta de laburo, al mismo tiempo, lo que viene demanda algo verdaderamente distinto. Sí, no es nada nuevo lo que nos está pasando, sino qué tecnología es la que va reemplazando a los viejos trabajos, es lo nuevo. Y hoy se requiere las tecnologías son tecnologías que requieren pensamiento, creatividad. Yo siempre digo, cuando una sociedad se acostumbra a lo que tiene que hacer siempre, que haya alguien que le diga lo que tiene que hacer, cómo hacerlo, cuáles son los trabajos que se pueden hacer, cuáles son los más restringidos. Ocurrió siempre, y siempre pongo un ejemplo. Cuando vino la Revolución Industrial, ¿sí? Todo el mundo dijo, los artesanos se quedaron sin trabajo, ¿qué van a hacer? La gente que viene del campo, ¿qué va a hacer? Y es cierto, una máquina hacía 30 zapatos en un día contra un zapatero que tardaba una semana para un zapato. Pero hubo gente que supo adaptarse y otra que no. Y las grandes ciudades de Inglaterra, Manchester, Londres, al año requerían un nuevo trabajo, que nada que ver con lo anterior, eran los deshollinadores, que limpiaran los frentes, que sacaran el hollín, que vuelvan a poner linda esa ciudad que se llenó de hollín. Y el que supo adaptarse ganó mucha plata, tuvo una vida tranquila. ¿Quién no? Quien se quedó quejoso por la nueva situación que no le dejaba hacer lo que a él le gustaba. Perdió. Y lo que tenemos que entender en este cambio es que hay muchos paradigmas, mi hijo el doctor, tenés que ser ingeniero, que ya no van a correr. Acá hoy por hoy hay que buscar que no va a haber empleos, pero trabajo sí. Y es lo que lo estamos viendo ahora. A mí hace 32 años, cuando me recibí, me tocó empezar a trabajar cuando comenzaba la era del plotter. Entonces tuvimos que, de tener 20 personas dibujando en una oficina, teníamos una máquina que poníamos todo el cálculo a la noche cuando nos íbamos y al otro día teníamos todos los planos. Y eso está pasando hoy. Pero son tareas repetitivas las que va a sacar la tecnología. Y ahí viene un problema grave que tiene Argentina, y yo diría la mayoría de Latinoamérica, es que estamos enseñando para atrás, no para adelante. Que
es muy importante saber quién fue San Martín, a quien admiro mucho, pero también es muy importante saber lo que se viene, porque hay algo en educación que se llama la inflación de títulos. Cada vez tu carrera universitaria o tu secundario te sirve menos, tenés que especializarte más después de ya tener un título habilitante. Y todo eso es porque perdemos tiempo con materias, con contenidos que no son habilitantes para salir a trabajar. Entonces después, quien salga a trabajar dice, yo soy médico. ¿Y qué sabes hacer? ¿Sabes manejar este aparato de última generación? ¿O sabés operar con este aparatito? Y no, tengo que hacer un curso. Entonces tenemos una persona preparada, que costó dinero prepararlo, sí, que generalmente cuesta más de lo que debería costar. Y esa persona, en vez de entrar a producir, tiene que desperdiciar un tiempo que cuesta otra vez en prepararse para adaptarse al mercado. Cosa que no pasa en los países que tienen cuando hacemos pruebas internacionales, lo que más miden esas pruebas internacionales no es si sabe matemáticas, si sabe lengua o algo por el estilo, sino que cuando uno mira cuáles son las pruebas, lo que más se toma en esas pruebas es cuán adaptable es uno y cuán preparado está uno para salir ya con esa capacitación a desenvolverse en una sociedad. Hoy nuestros alumnos realmente dan lástima. Y no es la universidad la que bocha alumnos, que no se reciben tarde porque no saben un contenido o algo por el estilo. Tenemos que ir bien atrás. Tenemos que entender, por ejemplo, que hoy en educación la carrera de una persona empieza a los 2 años, en un jardín de infantes. Tenemos que saber que hace muchísimo tiempo, pero hoy en Argentina, quien no sepa programación, quien no sepa computación, quien no sepa por lo menos un idioma más que el nativo, es un analfabeto. Por más que sea el mejor médico, que sea el mejor ingeniero, que sea el mejor abogado. Otra cosa que va a requerir el mundo y que nosotros no estamos haciendo frente, son materias que, digamos, profesiones que vivan de la producción y no del conflicto. Nosotros en este momento, comparado con Brasil, por cada 100 abogados que salen 31 ingenieros, de todas las especialidades. Entonces es un país que vive el conflicto, porque lamentablemente el abogado sale para resolver conflictos. Pero encima hay un descreimiento muy grande sobre lo que es, digamos, el Poder Judicial, la justicia, generalmente, y surge una profesión, que generalmente es un abogado, que decide no litigar, que es la mediación. Y entonces cada vez nos vamos dando más cuenta que el Estado, que pone leyes, que pone un montón de cosas, necesita de la sociedad para vivir. Pero la sociedad, los individuos, no necesitan del Estado. Y estas tecnologías que están viniendo, que hacen toda la tarea repetitiva, hoy hay una base, una plataforma, la plataforma Watson de IBM, que puede leer 60.000 hojas en un minuto. Entonces la justicia perfecta casi se está acercando. Y va a haber mucha gente que son los que tenían que leer libro por libro, que va a desaparecer ese trabajo, se va a reconvertir en otro. Pero esto nos está llevando a demostrar que es muy probable que el concepto de Estado, el concepto de gobierno, tal como lo conocemos hoy,
va a desaparecer en poco tiempo. Y la sociedad, el individuo, va a poder generar otros conceptos de organización, pero basado en la contractualidad, no en la ley. Cada contrato va a volver a ser ley, como era antes. Un apretón de manos valía muchísimo más que todas las firmas que pongamos ante un juez. Eso está a la vuelta de la esquina, además hay que decirlo. Ya está. Sí. O sea, nosotros estamos a la vuelta de la esquina corriendo para alcanzar a otros países que ya lo están haciendo. Pero en paralelo, volviendo a unir con el tema primero, Enrique, en la inmediatez del argentino, también el argentino siente que tiene que volver a recalcular cada cierta cantidad de años porque la forma en que uno u otro gobierna te obliga a replantear todo lo que estás haciendo. Y lo que pasa es que nosotros tenemos un vecino que hace muchísimo tiempo, principio del siglo XX, aunque suene feo, comían bananas subido a los árboles. Brasil era muy pobre. ¿Qué es lo que hizo Brasil? Que los argentinos no hacemos. Dijo, bueno, che, vamos a poner estos hilitos, esto es lo que se va a seguir en política exterior, esta es la forma de gobierno que vamos a seguir, sea izquierdista, sea militar, sea de derecha, pero de acá no nos movemos. Y hoy es una potencia. Chile hizo lo mismo, aunque este presidente que hoy está en Chile está sucumbiendo a la tentación populista, que es decir, más vale gobierno tranquilo y le tiro algunas cosas aunque no hagan nada, y no imponer lo que tal vez nuestros bisabuelos cuando llegaron a la Argentina sabían. Hay que trabajar duro, a la segunda generación hay que educarla y la tercera tienen que ser buenos profesionales. O sea, lo que es la vida, trabajar, ahorrar, ir paso a paso siendo mejor persona, primero, y segundo, acrecentando el patrimonio. Es lo único que nos puede resguardar de todo este tipo de cambios que hay y demás. Argentina no lo entendió y hoy llegamos a un momento que a mí me gusta compararle a Argentina con el borracho del barrio. A ver, ¿cómo es? El borracho del barrio ya fue por todos los kioscos, por todos los bares, por todos los almacenes y prometió, tomaba vino y prometía que lo iba a pagar cuando tuviese dinero. Nunca pagó, hoy no lo recibe nadie y es menospreciado. Y estamos en esa situación. Sumaría un elemento con el agravante de que ese personaje en el fondo termina diciendo, por algo que vos mencionabas hoy con la historia, termina queriendo levantar la voz y decirle al resto, ¿vos sabés quién soy yo? Sí. Ligado a su propia historia, ¿no? Es muy común de todos, inclusive quien habla, alguna vez quisimos hacer eso. Y no entendemos cómo es la cosa, sí, como sociedad. Leí un artículo, no me acuerdo dónde, donde decía que Argentina está en un grave problema porque la mentalidad de la sociedad no se entiende. Y es increíble cómo el argentino, 4 años han pasado, nada más, de decir no queremos más esto. Y 4 años han pasado malos, no hay que dejar de reconocerlo, malos, por lo que sufrió la gente y por lo que se perdió como oportunidad. Y sin embargo hoy nos estamos autoinfligiendo otra vez el castigo de volver para atrás. De lo que dijimos que era malo, volver a hacerlo. ¿Sentís que se sale de esto? Sí, se puede salir, pero lamentablemente va a llevar mucho tiempo, muchísimo tiempo. No es por una cuestión,
A ver, hoy Argentina lo único que tiene ya para responder son dos cosechas, una fina y una gruesa por año. Más de 30.000 millones de dólares, 35.000 millones de dólares, eso no nos da. Esto sí. ¿Cómo vamos a hacer? Tiempo. Coherencia. O sea, no que dentro de 4 años, si a este parece que le fue mal, supongamos que se saca todo el entorno que lo rodea y trata de hacer las cosas bien, dentro de 4 años no estemos votando algo diferente otra vez, o el que venga, aunque querramos votar a otro diferente, porque es un derecho que tenemos, no quiera cambiar todo otra vez, empezar de cero. Tiempo, coherencia en lo que se va a hacer y saber de que tenemos que aguantar un montón de cosas. Yo digo que para entender mucho y comprender con una pequeña sonrisa que te va a brotar, hay que seguirte en las redes. Yo quiero que le cuentes a la gente, no voy a hablar de eso, pero quiero que le cuentes a la gente cómo puede seguirte, porque hay muy, muy buenas declaraciones además, sin una inclinación que vaya a un lugar u otro. Cuando hay que decir algo de unos o de otros, lo decís. De la mejor manera, pero se lo decís. Bueno, pero ese es, yo creo, hoy le están criticando mucho a las redes, que tienen un único efecto para el gobierno de turno y para los medios en general, que son políticamente incorrectas. Claro. Y que se dejó de centralizar la información en 4 o 5 puntos, que es fácil de controlar con pauta oficial o demás, y hoy cada cual que tenga un celular es un periodista. Y hoy también quien tenga responsabilidad puede decir las cosas, pero justificadamente. Yo no creo en eso, ¿viste? De memes que dibujan, que fulano, mengano, o esto, el otro, y vos los ponés, la verificás, y resultan ser que eso pasó hace 40 años. Claro. ¿Está? Hay que tener responsabilidad. Y a mí lo que me gusta es, yo siempre me defino como un libre pensador. Entonces, lo que yo pienso lo digo. Y me gusta abrir debates y que si aceptar, si alguien me rebate lo que digo, si publiqué algo que no está del todo comprobado, también decir, bueno, me equivoco hasta que vos me demuestres lo contrario, yo te demuestre, esto queda acá. Y me gusta mucho tratar de abrir la cabeza de la gente, decir cosas que no sean políticamente correctas. Para los que quieren curiosear, ¿en dónde? ¿En Facebook cómo? Enrique Esteban Arduino. Bueno, y en Instagram también, ¿no? En Instagram igualito y en Twitter Enrique Arduino. Twitter es más la vida, así que es más para pelear. Pero síganlos, porque la verdad que es un lindo ejercicio, esto de tratar de pensar libremente. Enrique, un placer tenerte en esta noche y en este programa. Gracias, Dani, por la invitación y por la amistad. Nos vamos a la pausa, ya regresamos hasta medianoche, estamos en la luna.